Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come tú, come pum. Que tengan un buen camino, come el pum, come el raquispan, buenos pensamientos, buen manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Escuchar Radio Parque Vida. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Ecológicamente. Mi nombre es Willy Cáceres. Estamos en Radio Parque Vida. Eso a lo que te invitaba un locutor que decía: escuchar Radio Parque Vida las 24 horas todos los días, porque es la radio que te hace bien, la radio que te hace sentir bien, que te informa, sin intoxicarte, sin contaminarte. Justamente de eso se trata cada vez que nos juntamos también nosotros, nosotras, nosotres, todos los sábados un poquitito pasadas las 7, hoy un poquitito, pasadas las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Estoy en la mesa con Marcela Blanco, arte y producción. Hola Marcela. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Esto es para que, Sí. para que quienes nos escuchan averigüen si lo que te dije, ese saludito, fue leído o no leído. Hola Marcela, ¿cómo estás? Parecía que estaba leído, ¿sí? ¿No? Muy mal leído. Sí, no, pero no estabas leyendo, me estabas mirando, así que estaba bien. Gracias por la aclaración. En la mesa tenemos otra vez el placer de compartir con ellos, con ellas, una tarde-noche hermosa. Emilce Fuensalida, artista. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes a todos y feliz de estar nuevamente acá en Ecológicamente. ¿Te gustó? Sí, me encanta el programa y hay que seguir, como decís, abriendo las conciencias. Totalmente. Y bueno, y tenemos a un, vamos a decirlo, pues ya una vez me dijiste, no cuento chistes, sos un humorista y mucho más que eso. Andy Eidelson, ¿cómo estás? Feliz de estar acá, siempre feliz de estar en Parque Vida, feliz de estar en tu programa, feliz de verte acá porque Willy a veces viene y ACB no viene. Así estamos. Hoy estamos con las cuerdas vocales de una manera escandalosa. Si me está escuchando alguna de las fonoaudiólogas que me está acompañando en estos últimos tiempos, estará diciendo, no hizo los ejercicios. Y bueno, tengo que decir algo, no los hice. Muy bien. Lo reconozco. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 105 9, 49 12 105 9. Podés escuchar Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com, descargarte la aplicación TuneIn, podés seguir a Ecológicamente en Instagram y también en YouTube. Tenemos nuestro canal que es @ecológicamente_ok y te invitamos a seguir compartiendo estos momentos. Pero antes de eso, te quiero contar que ayer estuvimos en una charla súper interesante y vamos a aprovechar, Marcela, para mandar un saludo, un abrazo muy pero muy grande y sentido a un espacio que se dedica justamente a abrazar personas, a escuchar, a que la gente se junte para escucharse, para compartir, para informarse y para plantearse. ¿Y ahora qué? Fue la pregunta que se hizo ayer. Estoy hablando del Museo del Hambre. Le mandamos un abrazo, un beso enorme a Marco Filardi, el facilitador de este espacio, una persona realmente con muchísimos años de lucha, del que aprendemos cada vez que vamos justamente a este lugar que queda en la avenida San Juan y que te invitamos a que conozcas porque tiene unas actividades realmente hermosas. Y junto a él estuvieron Guillermo Folguera, con Paula Blois presentando sus libros, Veneno, y el otro libro, Marcela, recordame el título que lo tengo acá para no sacarlo de la mochila porque ahora es muy desprolijo. Ontologías del despojo. Sí, interesantísimos libros para concientizar esto que decíamos recién, esto que invita a ser macaco con su canción Madre Tierra, romper conciencias y decirte, mira, lo que escuchás, lo que lees, es duro, sí es duro, pero no es el fin. Levántate, lucha con felicidad. Emilce, vos estuviste el sábado pasado conmigo y hemos escuchado en cada una de las charlas que tuvimos esto de luchar con alegría, sin bajar los brazos, sabiendo que las luchas son muy difíciles. Son muy difíciles, pero es la forma de poder empezar a hacer algo con la realidad que se nos presenta, ¿no? Hay que luchar y poner el cuerpo en la lucha y resistir, porque yo creo que eso es el poder de la transformación.
Y también le mandamos un abrazo a 2 personas más que participaron justamente de este encuentro. A Martín Turnes, que le mandamos un abrazo muy grande, es uno de los directores y guionista, co-guionista de El Agrónomo, una película que invitamos a ver. Creo que todos, todas, todes debieran ver esa película porque está encarada desde la ficción, como muy bien nos aclarara él siempre que charló con nosotros, y tiene la mirada justamente desde un agrónomo. ¿Qué le pasa a un agrónomo en su vida cuando tiene que tomar determinaciones para el lugar donde trabaja, para la gente donde trabaja, para el campo donde trabaja? Bien, y después Alex von Foster, un apellido muy difícil, espero haberlo pronunciado bien, hablando sobre alimentación. Alimentación. Y también te invito a que lo escuches porque es muy, pero muy interesante y necesario en estos tiempos entender que el alimento es algo muchísimo más que llevarse algo al estómago en tiempos donde hay mucha gente que lamentablemente no tiene que llevarse, que no tiene que poner en sus mesas. Bueno, todos debiéramos, todas debiéramos, todos debiéramos tener un alimento que genere vida. Ese es el mensaje que recibimos ayer y prácticamente fue cerrando la noche y se cerró de una manera maravillosa. ¿Ya tenemos en la comunicación telefónica? Sí, ¿Ya la tenemos? ya la tenemos. Adelante, Marcela. Bueno, estamos en comunicación con Ana Laura Cerrizuela, la Asamblea de Vecinos de Campomar, de Lanús. Hola, Ana Laura, ¿cómo estás? Hola. ¿Se escucha algo? Comunicación, decía la canción de Soda Stereo. Bueno, Podríamos comunicar. No, no lo voy a cantar. Emoción. Sí, no lo voy a cantar. Acá tenemos muchísimas emociones hola, en Ana juego. Laura. Hola. Hola, Ana, ¿nos escuchás? Bueno, mientras seguimos esperando que se reactive la comunicación con Ana, comentábamos esto del cierre de la charla de ayer, Andy, importantísimo, entender el alimento como un generador de vida, como algo que se respeta ancestralmente y que de pronto alguien dijo, esto es una mercancía, viejo. Parecería que es complicado hablar de calidad de alimento con tanta gente que no tiene para comer, pero no podemos permitir que lo urgente no nos deje hablar de lo necesario. Y la recorrida por las góndolas de los supermercados, de los kioscos, muestra cada vez más polarización en pocas empresas que literalmente, está de más decirlo, hacen lo que quieren, que se burlan, inclusive cuando hay control de precios te sacan, le agregan al paquete 5 gramos o le sacan 5 gramos, entonces ya generan un producto nuevo, siempre corriendo detrás de esas urgencias del precio, pero de la calidad de la comida. Mi esposa Sonia es docente en el Gran Buenos Aires y lo que le dan de comer a los chicos al mediodía. Ese silencio vale muchísimo. Ese silencio es el que vale justamente lo que necesita cada niño, cada niña, cada niña Pero en nuestra sociedad. Al mismo tiempo tenemos que agradecer el esfuerzo que se hace por mandarle, aunque sea ese alimento. Entre la urgencia y la necesidad, entre el deseo de que sea mejor y el tener que agradecer, porque frente a tantas políticas de no hay plata, que por lo menos le llegue algo que se puedan llevar a la boca. Y en ese equilibrio tenemos que, como decía nuestra compañera, ¿no? Batallar, seguir adelante, luchar, seguir a pesar de todo, porque no podemos dejar de lado la lucha por la calidad de los alimentos. Vos sabés que esto que vos planteás lo escuchamos hace justamente 2 programas. 2 programas cuando hablamos con Raúl Montenegro, ya en otras oportunidades hemos hablado con diferentes personas que están en las luchas justamente y se plantea esto. ¿Qué nos pasa? Bueno, tenemos urgencias y la gente cuando hay urgencia, cuando hay falta de alimentación, primero piensa en alimentarse, primero piensa en esa necesidad que tiene en el primer escalón, que a veces es un escalón muy alto y cuesta subirlo, entonces, ¿cómo haces para que esa persona también tenga en su conciencia, incorpore estos conceptos de luchas, de bueno,
Te tenemos que ir un poquito más allá. Bien, agradecer, como vos decís, me parece muy, pero muy importante. La lucha hoy por sembrar conciencia justamente es eso, para que cuando volvamos a tener abundancia de alimentos, esté instalada esa conciencia, bueno, ahora vamos a comer bien, vamos a demandarle a los proveedores de alimentos mejor calidad. Hola Ana Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, un éxito poder estar hablando con vos en este momento. Ahí compartía que sos parte de la Asamblea Campomar, ahí en Lanús, vecina ahí muy cerquita de Las Graseras, que está en Lanús, ¿no es cierto? Así es, soy participante, soy vecina de la Asamblea Vecinal Campomar, acá en el barrio Campomar de Valentina Alsina en Lanús, y soy lindera de EVOS, una de las industrias que recientemente fue clausurada por el municipio. Todavía no sabemos por qué, qué fue lo que verdaderamente le encontraron, porque nosotros encontramos siempre fallas, ¿no? Pero no siempre se dan las clausuras. Y bueno, estamos esperando información de por qué en esta oportunidad se dio y por cuánto tiempo, ¿no? Así que estamos un poquito contentos. EVOS, que es la industria que clausuraron, que es la que está pegadita a mi casa, está sin actividad. De hecho, antes de ayer, perdón, fue la clausura y estuvieron sacando hasta altas horas de la noche cajas y cajas y me pareció un poquito interesante poder relacionarlo con lo que recién estaban hablando, ¿no? Los alimentos, los productores de esos alimentos, las etiquetas, y bueno, ellos producen alimentos, producen grasa refinada, y justamente estaban sacando las cajas en las que empaquetan esta grasa que nosotros decimos que es grasa podrida, refinada, lavada, blanqueada, así que hoy por hoy están sin actividad. Esto es EVOS. Después tenemos otras dos industrias que son mucho más grandes y mucho más olorosas, que son Mapar y Refinerías del Centro, y bueno, lamentablemente ellas siguen en actividad. ¿Qué genera esto en el barrio que estén estas empresas en un lugar donde hay urbanización? Sí, Mapar está hace más de 30 años más o menos. Refinerías del Centro abrió en 2021, en febrero de 2021, lo que a nosotros nos pareció una cargada porque veníamos de años de lucha, mis padres, mis abuelos, luchando contra EVOS y contra Mapar, y de repente, tras la pandemia, nos abren una mega industria como es Refinerías del Centro, que es un holding ganadero, es una empresa de capitales chinos que es mucho más, 7 veces más grandes que las que ya estaban instaladas, a generarnos un olor nuevo al barrio, porque justamente estábamos discutiendo con los representantes de esta empresa que es un olor diferente el que ellos están largando. Decía que estas industrias están hace unos años, Mapar y EVOS, pero Refinería del Centro hace muy poquito. Obviamente que traen una tecnología muy avanzada, tecnología europea, pero asimismo el olor está, y como les decía, es nuevo, es un olor a cloaca. Y bueno, ellos dicen que puede llegar a ser una sensación que nosotros tenemos, que es probable que se dé el olor solo a la tarde, que es cuando el vecino vuelve a la casa después de trabajar y abre las ventanas. Lo cierto es que todavía no sabemos a ciencia cierta si esto nos provoca daños en nuestra salud. Lo que sí inmediatamente podemos decir es que nos genera una terrible incomodidad, nos molesta muchísimo tener que vivir con estas industrias porque a veces no podemos almorzar, tenemos que salir corriendo a cerrar las ventanas, muchas veces nos despierta en las madrugadas el olor y bueno, ni hablar de salir a tomar mate en la vereda. Este barrio Campomar es un barrio de vereda, ¿no? Decimos nosotros vecinos que salimos a tomar mate, que ahora en estas tardes lindas salimos a refrescarnos un poquito, de repente tenemos que levantar la mesita del mate y escondernos tras las ventanas, tras las puertas, porque el olor es insoportable. Qué loco, ¿no? Vivir en casa, no vivir en departamento y no poder disfrutar, ¿no?, de la biodiversidad del ambiente porque está contaminado. Sí. Lo que me llama poderosamente la atención es que en un mismo barrio 3 empresas grandes que se dedican a lo mismo. Sí,
La verdad es algo que, bueno, nosotros investigamos muchísimo de por qué acá en Campomar, por qué en Lanús estaban radicadas estas empresas, y bueno, también con el deseo de mudarlas, ¿no? Con el deseo de que en algún momento se vayan, no que cierren, porque es importante recalcar que la Asamblea no quiere que las industrias cierren, porque entendemos, somos un barrio obrero también, entonces entendemos que la industria tiene que seguir a pie, pero estas industrias queremos que se muden a un polo correspondiente. Nosotros no somos un barrio industrial, Campomar no es un polo grasero y bueno, queremos que se muden. La zonificación que existe en nuestro barrio es una zona exclusiva de fábricas, pero lo cierto es que los vecinos llegaron antes. Mis abuelos compraron en el año 58 y estas industrias no estaban todavía. Sí había una calera que los vecinos cerraron porque estaba todo el barrio lleno de cal, no crecía ni una planta. Y bueno, una vez cerrada esa calera se veía el puente Alsina desde mi casa, y después se fueron instalando estas industrias. El municipio de Lanús es quien acepta, la provincia de Buenos Aires es quien propone al municipio recibir estas industrias y el municipio las recibe o no. Y eso hoy por hoy es de acuerdo a un consenso social que a nosotros en ningún momento se nos consultó si queríamos tener a Refinerías del Centro frente a una escuela, frente a la sociedad de fomento, frente al Club del Mástil y a la plaza del barrio, que es la Plaza Campomar. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué respuesta hay del municipio? Bueno, el municipio decide, desde el gobierno les ofrecen y el municipio decide, o sea que ya me lo contestaste. Bueno, y ustedes están reclamando y esperando respuesta de esto último que pasó, de esta última clausura. Sí, en el año en 2020, en la pandemia, 2019, en la gestión de Néstor Guindetti, y en ese momento estaba el PRO de gobierno municipal, bueno, ellos se ve que decidieron instalar esta industria en este lugar, que era la ex Cofco, la ex Nidera, que se pensó para hacer un espacio de recuperación verde. La verdad es que, bueno, ellos decidieron que no, que debía instalarse Refinerías del Centro, y el municipio de la actual gestión está, bueno, haciendo clausuras preventivas. Hay una demanda penal para EVOS, no así para Refinerías del Centro, que es de la que estaba hablando, sino para EVOS, que también está con muchas y yo no sé bien cómo decirlo para que se comprenda, pero tiene todo mal. EVOS tiene todo mal. Están todas las mangueras atadas con alambre, o sea, es una situación que es insostenible y ellos no ponen de su parte para poder modificarla. Entonces, bueno, la municipalidad de esta gestión sí estuvo haciendo denuncias y clausuras, pero bueno, esperamos algo más concreto y definitivo como sería el traslado. Bien, bueno. Ana, los acompañamos desde Ecológicamente, te agradecemos muchísimo que te hayas hecho el tiempo para charlar con nosotros, que hayas tenido la paciencia de esperarnos hasta que solucionamos el tema de la comunicación. Y bueno, como decimos siempre, nos mantenemos en contacto. La idea es ser correos veloces, ¿no? Que llegue a todos lados y que alguien haga algo, que es la idea, ¿no? De que puedan levantar la voz aquí en nuestro programa. Sí, le agradecemos muchísimo el espacio, también que se interesen por nuestro tema. Me parece muy importante recalcar en este espacio que Acumar está en grave peligro. Acumar es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, que nace a partir de un fallo, el fallo Mendoza, que bueno, dice que la cuenca y el riachuelo tienen que estar en condiciones de salud y en condiciones amigables con el medio ambiente. La Corte Suprema hace muy poquito dio por finalizada la causa. Entonces, Acumar, que es la autoridad que nos estuvo escuchando durante estos años y quien estuvo exigiendo a estas distintas industrias adecuaciones, hoy está en peligro, y me parece que eso también es importante dar noticia de esto para seguir apoyando a los trabajadores de Acumar, para seguir apoyando a esta causa,
y que la Corte Suprema vuelva a tomar cartas en el asunto y resuelva que seguimos en peligro, que seguimos necesitando la autoridad en la cuenca. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ana Laura, y gracias por decir esto en este momento. Te mandamos un abrazo muy grande. Un cariño para todos, gracias por el espacio. Bien, escuchábamos y mientras escuchábamos a Ana Laura Cerrizuela de la Asamblea Vecinal Campomar, desde Lanús, yo monitoreaba la página de una de las empresas que ella nombraba y abajo, inmediatamente abajo del logo de la empresa, dice en verde, en un verde muy hermoso y prometedor, estamos reciclando. Radio Parque Vida FM 105.9, estás acá escuchándonos ahora en vivo y vamos a charlar con nuestra... hice toda una presentación muy extraña, ¿por qué? Porque estaba haciendo algo que no se debe, como suelo hacer últimamente, que es comer. Entonces me estaba apurando por tragar y mientras tanto, ¿sí estás acá en vivo? Sí, en vivo, claro que sí. Estamos por Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 105 9. No se come mientras está al aire, Milce. Perfecto, para saberlo. No, vos no lo estabas haciendo, lo estaba haciendo yo. Pero yo te estoy comentando lo que no se hace, es Igual lo que estaba hay haciendo unos yo. maníes. Es con riquísimo, chocolate sí, acá. bueno, sí, no es lo más saludable justamente. Estamos en el mes de la agroecología y recuerdo en algún momento alguien del Tercer Malón de la Paz que nos dijo, ¿qué nos pasó? Que a la agricultura nosotros le tuvimos que poner agroecología para diferenciarnos de lo que empezaron a hacer los productores con los agrotóxicos, los agroquímicos. Ellos los llaman fitosanitarios y nosotros le tuvimos que poner otro nombre, renombrar, porque ellos se van apoderando de los nombres. Y hablamos de pueblos originarios y bueno, vos tenés un recorrido muy importante y esto de estar en lugares compartiendo comida. Sí, compartiendo comida, los mercados en Ecuador, en Bolivia, en Perú son impresionantes. Pero también escuchando la charla anterior y esto de la empresa que pone que están reciclando, ¿no? Apropiarse de un lenguaje, pero en realidad sabiendo de que son leales a un sistema de exterminio, ¿no? Porque la verdad que acá hay un montón de actores en escena, como el Estado, como las grandes empresas que vienen sin saber, ¿no? Realmente lo que está pasando en el medio ambiente, pero ya los vecinos con el tema de oler, ¿no? Una sustancia que es fuerte, como esto te genera también una violencia, ¿no? En el ambiente, porque uno quiere descansar en su hogar, no estar expuesto a sustancias que estamos respirando que no sabemos qué es lo que es, ¿no? Y digo, ¿quién es el responsable? Uno se pone a pensar en estas cuestiones, pero bueno, creo que tenemos que, como dijiste vos hoy, abrir la conciencia y empezar la lucha, ¿no? Para poder erradicar estas cuestiones de la producción, de los modelos de producción y volver, como yo siempre digo, a la raíz, que es los saberes ancestrales que hoy, por ejemplo, cuando estuve en el Perú, vos vas a un restaurante en Lima y hay antropólogos, porque están recuperando esa dieta que había en el imperio, ¿no? Inca, que era una dieta saludable, en base a la quinoa, bueno, a diferentes granos, ¿no? Que se están recuperando esas recetas que vuelven a ponerse hoy en la actualidad y que de todo el mundo vienen para probar esa culinaria peruana que hoy está posicionada como la mejor del mundo y que tiene que ver con esos saberes ancestrales. Y bueno, recuperar eso, ¿no? Seríamos tan distintos si educáramos a la población, porque en este país tan rico, en un pedacito de tierra puedes hacerte una super huerta, pero bueno, hay que reeducar y compartir el saber
para una alimentación saludable. Cuando hablamos de la soberanía, estamos perdiendo cada vez más soberanía alimentaria en diferentes espacios. Sí, yo recién te escuchaba y parte de la charla a la que asistimos ayer, muy, muy interesante, Alex justamente nos decía esto de alimentación saludable. También es una terminología que apareció en los últimos tiempos, porque hace muchos años era alimentación, y la alimentación hacía bien. En algún momento empezó a hacer mal, a causar daños, y por eso tuvimos que empezar a separarla de la alimentación saludable, y aparece esta denominación nueva. No, ISMO. el lenguaje. Hay un documental que a mí me gusta mucho, que es ¿Por qué quebró McDonald's en Bolivia?, ¿no? Y realmente es un documental tan interesante porque Bolivia resiste a ese tipo de alimentación, comparte también, ¿no? Los saberes donde te explican para qué sirve cada cosa y donde uno vuelve otra vez como a recuperar cosas que habíamos perdido, ¿no? Que se da en esa sociabilización que se produce cuando uno compra los alimentos. Nos impactó mucho escuchar hablar sobre alimentación como sinónimo de vida, pero no porque no lo supiéramos, sino porque lo fuimos perdiendo. Y recuerdo ahora, y la menciono a nuestra compañera Vanina María Teglia, nuestra profe de literatura latinoamericana, que ella siempre habla de una memoria corta, memoria larga, y de estas visiones que tienen diferentes pensadores latinoamericanos que van buscando registros en los pueblos originarios y de ellos se va aprendiendo mucho. Y esto de decir la alimentación es vida, entonces si es vida, todo lo que genera muerte, como es producir algo que consigo, o en la actividad de la producción, de la siembra, de la cosecha, llevan de la siembra más que nada, lleva agroquímicos, lleva venenos, vos decís, bueno, evidentemente estamos haciendo todo lo contrario a lo que ancestralmente se venía haciendo. Bueno, en la Huaca Puyana en Lima tenés una huerta donde se encontraron en ese centro ceremonial un montón de semillas que se recuperaron. Entonces se plantó y hay un restaurante en ese mismo lugar donde se puede comer. Como te digo, los antropólogos están tratando de recuperar esa alimentación que se había perdido, pero en realidad a través de toda la cerámica encontrada se encontraron semillas y se volvieron a recuperar un montón de plantas. Y bueno, la verdad que desde esos saberes recuperados, el pueblo peruano tiene otra conciencia de alimentación. Fundamental conciencia, y hablando de conciencia y lucha, acá la productora y nuestro operador Lucas Payares nos hace seña que ya tenemos en comunicación a May Costa. Ella es profesora de Historia y Ciencias Sociales con un postítulo en Educación Ambiental. Ha participado y ha sido generadora, entre otras personas, de marchas, de recitales, con artistas muy pero muy conocidos. Uno de ellos, ahí lo vi escrito y el corazón me latió fuerte, pues se trata de Manu Chao. Hola May, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlo. Un placer. ¿Cómo estás? Bueno, recién cuando te presentábamos, justamente hablábamos esto de generar y de estar en las luchas justamente contra la minería, contra la explotación del suelo. Y bueno, si querés contarnos resumidamente cómo fue que vos diste con las luchas, cómo fue que dijiste, bueno, este es mi camino y no lo cambio. Yo soy profe de historia, es decir, que siempre, estuve del lado de la historia, de contar la historia de los pueblos, la historia silenciada, así que, desde ahí ya tenía una semilla que venía ya desde chica, desde la familia, y a partir de un viaje que yo hago en enero del 2008, entro a las minas de Potosí, y fue un antes y un después para mí estar ahí adentro. Justo un mes antes
de ese viaje yo había conocido a Manu, que recién lo mencionaban, a Manu Chao, lo había conocido, habíamos quedado en contacto y bueno, ese viaje que yo empecé en el 2008, después de entrar a las minas de Potosí, que quedé tan impactada, seguí viajando durante 2 meses, bueno, llegué hasta Machu Picchu y en muchos pueblos en donde iba parando me encontraba con el impacto de la megaminería, ¿no? De esa minería por socavón de tiempos coloniales del Cerro Rico de Potosí, me encontraba con la realidad del impacto de la megaminería y bueno, para mí fue como un efecto dominó, primero desde mi conocimiento de la historia, pero primero en realidad desde la bronca, me encendió ahí una bronca que dije, bueno, algo yo desde mi lugar voy a hacer, justo lo había conocido a Manu y digo, bueno, quizá por ahí, viviendo en Buenos Aires, se pueda ayudar a través de estos artistas, pensé, ir a buscar a otros, después con el tiempo fui a buscar el apoyo de otros artistas, digo, como para visibilizar lo que estaba sucediendo y empezar como desde mi lugar de profesora y con estos portavoces que, bueno, Manu inmediatamente cuando le conté lo que estaba pasando, no en Potosí, sino que había estado en Abrapampa, en ese mismo viaje, en Cafayate, bueno, el impacto desde la lumbrera hasta Metalhuasi en los 90 en Abrapampa, en Cafayate encontrarme con jóvenes que decían, si acá instalan la minera, a nosotros abandonamos el pueblo, al lado de Abrapampa, otro pueblo, Pan de Azúcar, que ya había abandonado el pueblo, en Tucumán, que se veían los impactos de bajo la lumbrera. Digo, bueno, desde ahí yo dije, bueno, algo yo voy a hacer desde mi lugar y desde acá, desde Buenos Aires, dije, bueno, y conociendo artistas, quizá para ayudar a visibilizar y a generar conciencia desde ese lugar. Desde ahí empecé. Yo recién decía, bueno, cuando leí Manu Chao entre los artistas, nosotros lo nombramos y pasamos sus canciones porque yo muy lejos de las luchas ambientales, allá por el 98, cuando me compraba su CD, escuchaba Mentira, donde hay una alocución de una periodista, locutora hispano-francesa que habla sobre la contaminación de los gases y bueno, y cuando yo ahora hago memoria en estos últimos años, cuando empecé a hacer memoria, que ya en el 98 él venía advirtiendo de tantas cosas en sus canciones, recorriendo Latinoamérica, recorriendo cada lugar de Latinoamérica, con canciones fuertes, no solamente con Manu Chao, sino cuando estaba en Mano Negra. Por eso nosotros hace un ratito pasábamos Señor Matanza, y te escucho a vos, profe de historia, y haciendo visible esto que fue invisibilizado durante tanto tiempo, y el impacto que te generó visitar una mina. Realmente cuando uno ve lo que queda, acá está Emilce Fuensalida, que es artista, Marcela Blanco, la productora del programa, con ellas dos, y a Fran, que le mandamos un abrazo, que seguramente nos estará escuchando. Hemos viajado a La Rioja y el impacto que causa ver un lugar donde pasó una minera es tremendo. Sí, no queda nada, digo, pensemos que esa minería colonial fue el eje de la conquista de un continente entero, digo, y hoy se le suma esta modalidad donde se asocian, bueno, la industria química y es una minería a gran escala, es decir, estamos hablando de voladura de montañas enteras, 100 millones de litros de agua por día, 10.000 litros de cianuro mezclados en el agua, digo, es el desmonte, empezando por el desmonte, digo, desde el primer momento, desde el momento de la exploración de un proyecto minero, ya ahí se genera un impacto. Y ni hablar, bueno, obviamente cuando están, porque además pensemos que además de ser a gran escala en términos territoriales y en cantidad de agua y energía de consumo, lo que generan, digamos, es a gran escala en términos territoriales, hablamos de 400.000 hectáreas concedidas a un solo proyecto minero, pero además después el impacto a largo plazo, digo, arruinando alternativas económicas, recién los escuchaba, ¿no? Hablar de la alternativa de recuperar desde prácticas ancestrales y que hoy podemos denominar agroecología, que quedan arruinadas, digo, que no queda nada donde hay una minera, porque no es solo el impacto en la sociedad, en la vida humana, como fue quizá
esta minería de la conquista que se basaba en la esclavitud, ¿no? Y en la matanza, el genocidio de pueblos indígenas, que ahora también sucede, digamos, con la contaminación, pero hoy también es contra toda la naturaleza, porque estamos hablando de muerte de ríos, de extinción de especies, que o abandonan, ya sean humanos o animales, que tienen que abandonar sus hábitats por el impacto que genera tremendo proyecto megaminero. Es decir, que es por eso decimos que cometen delitos de lesa humanidad y lesa naturaleza, porque no queda nada y lo hemos visto, así como ustedes dicen, bueno, fueron a La Rioja y lo vieron. Y bueno, esto es algo que sucede desde que la megaminería comenzó y nos vamos a otros tipos de minería, como digo, desde la conquista. Es una violación sistemática de derechos de todos, ¿no? Absolutamente. Recién la productora me acercaba algo muy interesante que ya nosotros nos pondremos en contacto después por privado con vos, pero me gustaría que nos comentes justamente sobre esto de dictaduras mineras, informe urgente por el agua. Algo que nosotros venimos haciendo mucho hincapié, Julián Peñalosa desde Mendoza, Silvia Ferreira, de Fuera Mecorot, de hace muchísimo tiempo que nos vienen advirtiendo. Atención con el agua. Y veo que justamente acá, en Dictaduras Mineras, informe urgente por el agua, la vida y los territorios. ¿Nos podés comentar un poquitito de qué se trata esto? Así nuestros oyentes, nuestras, pueden interiorizarse. Bueno, es el libro que acabamos de publicar con Sudestada, tiene un prólogo de Manu Chago, y de los encuentros que tuve con Galeano, a quien otro artista que fui a buscar, por esto que vos decías, ¿no? Estos artistas coherentes que ya en sus canciones o en sus historias ya nos hablaban de todo esto. Bueno, cuando yo empecé a ser parte de esta lucha, lo fui a buscar a Manu ya lo conocía, dije voy a ir a buscar a Galeano, voy a ir a buscar a La Renga, digo, que me parecían como los portavoces, o por lo menos desde lo que yo conocía, digamos, lo que yo escuchaba, y bueno, fueron ahí apoyando, y a partir de ahí empecé a hacer campañas en con diferentes comunidades, pueblos afectados por la minería, en donde Manu nos brindaba un espacio para visibilizar estas luchas, y bueno, eso me permitió desde el 2008 hasta ahora, no solo, digamos, la realización de campañas, sino como luchadora, empezar a activar desde acá, haciendo marchas, bueno, todo lo que estuviera a nuestro alcance, formamos una asamblea, es decir, empezamos a ser parte de la lucha, y este es un libro que es resultado de todo ese recorrido en pueblos por toda América Latina y en otros lugares del mundo también, con los que pude establecer contacto y que formamos, bueno, parte de esta red, de esta lucha, donde sí, la conclusión es esa, que son dictaduras, porque son estas corporaciones que están por encima de todo, de los gobiernos, gobierno tras gobierno. Digo, esto no es que si bien obviamente hay una responsabilidad de los gobiernos que toman la minería como política de Estado, hay una decisión política, por supuesto, pero que en la historia los encontramos por encima de todos, digo, gobiernos que también han intentado oponerse, han venido golpes de Estado, o directamente hay sicarios detrás, líderes y lideresas en América Latina que han perdido y que siguen perdiendo la vida por enfrentarse a estas corporaciones multinacionales que vienen por el oro, la plata, el litio, el cobre, pero que se llevan el agua desde la contaminación y el consumo que utilizan, y bueno, obviamente al impactar de esa manera, asesinando el agua, inevitablemente impactan nuestras vidas, en la humanidad y en toda la naturaleza, así que están por arriba de todo, y el libro muestra un poco eso, ¿no? Esos poderes, estas comunidades, cómo van luchando contra estas corporaciones, porque hay muchos lugares que se ha podido parar estos proyectos mineros, y bueno, también mostrar todo el trasfondo político, y hoy, ¿no? Hasta dónde son capaces de llegar estas corporaciones en la actualidad, donde se viene una nueva avanzada dentro de lo que se llama el camino hacia la transición energética, que justamente se construye en base a una nueva avanzada de la minería, que es muy urgente, digamos, estar alerta, ¿no?
Bueno, May, estamos acá súper atentos, vamos a seguir en contacto si vos nos permitís a futuro, porque nos parece súper importante que todas aquellas personas que nos escuchen, que nos vean después en YouTube, ya sea en nuestro canal o en el canal de Radio Parque Vida, puedan seguir interiorizándose, porque me parece fundamental, porque falta muchísima información, May. Esto de que suena muy fuerte, dictadura minera, dictaduras mineras, es muy fuerte. Es como cuando hablamos con Guillermo Folguera sobre su libro Veneno y vos decís, bueno, che, pero es re fuerte, bueno, pero es lo que sucede. Acabamos de escuchar Sí, es lo que sucede. es Y además, bueno, esto, ¿no? Hemos sido víctimas, digo, de amenazas, de persecución, y hoy compañeros, compañeras que perdieron la vida, ¿no? O sea, nosotros lo podemos contar, hemos sufrido amenazas, por supuesto, censura, y bueno, bien típico, es otro de los aspectos típicos de una dictadura. Así que yo agradecerles y a disposición siempre para lo que necesiten. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande por este tiempo que te has tomado para hablar con nosotros, muy importante, y vamos a seguir en contacto para seguir aprendiendo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Abrazo. Hablábamos recién con May Costa, ella es profesora de historia y me parece súper interesante, hablábamos recién sobre su libro Dictaduras Mineras, esto del agua, de los territorios, esto que venimos escuchando y que tenemos que prestarle atención. Y te invitamos a vos, y como siempre decimos, y aprovecho estos segunditos para decirte que debes chequear todo lo que escuchás, lo que ves, lo que lees, lo que te dicen, inclusive esto. Pero es fundamental. El libro, adquiriendo los libros, es una buena manera de poder chequear la información. Porque, Igualmente, cuando uno va a Potosí, que recién ella mencionó que viajó, es muy fuerte cuando uno ve el Cerro Rico y ve toda la explotación que se hizo, que con eso se genera el sistema capitalista. En realidad, de todo el saqueo de la plata del cerro, que fue tremendamente explotado, y que vos vas al Museo de la Moneda, que está ahí en la ciudad de Potosí, y te explican cómo era todo el sistema de extracción de la minera, digamos, en ese momento, y los esclavos negros que traían para hacer funcionar una máquina y que morían a veces porque estaba todo el día eso en funcionamiento para limpiar la plata. Y hay un museo que es impactante de todo lo que se producía en plata. Y Potosí llegó a ser una de las ciudades en el 1600 más importante que Inglaterra. O sea, no nos damos idea de la dimensión, ¿no?, histórica. Pero también es verdad que eso fue como un sistema que se replicó en todo el continente. Pero tenemos ahí el gran ejemplo, y Galeano lo menciona en las venas abiertas de América Latina, pero es impactante ir y conocer ese lugar porque hay mucha historia, ¿no?, que nos atraviesa, porque todo esto que estamos viviendo tiene que ver con Bolivia, porque para mí Bolivia es como parte, digamos, del corazón de nuestra historia, y hay que conocer también, ¿no?, y poder reflexionar hacia dónde vamos. sí, por eso muy importante este libro que involucra a Latinoamérica, para entender que es una cuestión de región, es una cuestión de los pueblos latinoamericanos, y no es solamente que sucede en San Juan, en La Rioja, en Mendoza, No, en es en Catamarca. todo el territorio, en toda la cordillera, que la están exterminando. Yo hace poco estuve en San Juan y uno ve en la ruta cómo rompen toda la montaña y es tremendo. Pero uno lo ve, pero ¿qué hacemos, no? ¿Cómo luchar contra este sistema de exterminio que es tan grande, ¿no?, y que atenta contra nuestra vida? Pero es este sistema de valores, ¿no?, y de lógicas del capital que, nos está destruyendo. Sí, porque una de las lógicas que se utiliza y una de las frases que hemos escuchado en los últimos tiempos es, bueno, pero ahí no hay nadie, no vive nadie. Y vos decís, ¿y quién te dijo que tenés derecho
o que crees tener el poder suficiente como para destruir lugares bellísimos, porque además son Una montaña. lugares bellísimos, donde Sí. hablábamos de los alimentos generadores de vida. Bueno, esos lugares generan vida también, porque el agua es súper importante y es un bien común que tenemos que cuidar. Ecológicamente, Radio Parque Vida FM 105.9, te invito a que sigas con nosotros aprendiendo a querer este lugar en el que vivimos. No matarás, decía Guillermo Prain, una canción hermosa que justamente la invitación es esa, no maten más. Atención, y matar cualquier forma de vida, matar de cualquier manera, no es solamente agarrar un arma y dispararle a alguien. Justamente si echas veneno, si tiras veneno, si contaminas el aire, si contaminas la tierra, el agua, estás matando. Entonces me parece muy importante. 8 de la noche, 28 minutos. Estamos en Ecológicamente, en Radio Parque Vida, FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros a nuestro teléfono, el 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 105 9. 49 12 105 9. Podés visitar y escuchar Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com, descargarte la aplicación TuneIn. Podés también visitar nuestra página de YouTube, @ecológicamente_ok, el mismo nombre tiene nuestro perfil de Instagram. Así que bueno, tenés ahí un montón de charlas para escuchar, para escuchar una y otra vez muy atentamente. La última que subimos un pequeño fragmentito en Instagram, en YouTube tenemos el programa completo, en Parque Vida también está el programa completo, una charla que tuvimos con la doctora Lucía Caizo. Luis, ¿te acordás? Sí, Bueno, antropóloga, que hablamos justamente que vos estabas cursando tercer año de antropología. sí, sí. Bueno, y esto que hablamos hoy tiene mucho que ver con lo que decía ella. Yo repasaba la charla que tuvimos, súper interesante, y ella nos decía, bueno, tenemos que pensar también a la hora de elegir quién nos representa. Y cuando decimos quién nos representa, quién está dispuesta a ser serio, seria, en digamos que en un cambio, aunque sea gradual, porque ella dice, aunque sea gradual, sabiendo, por lo menos es una reflexión que ella hace y se hace cargo de su propia reflexión, un cambio gradual sabiendo que dejar los monocultivos así de un día para el otro va a ser muy difícil, pero pensando en representantes, personas que tomen decisiones y que realmente tengan la responsabilidad y se hagan cargo de ese cambio hacia una producción agroecológica. Y insistimos con la agroecología y con esto que contábamos al principio, de esto muy interesante de pensarlo como lo pensaba alguna integrante del Tercer Malón de la Paz, que el año pasado nos decía, es agricultura. Esto que charlábamos con vos, Emilce. Esto, es agricultura. Bueno, tuvimos que denominarlo de otra manera, llamarlo agroecología para separarnos de todo lo que tiene que ver con los venenos, pero volver a ese trato. Pero hay alternativas de cambio. Lo que pasa que, bueno, tiene que ser una política también. Claro que era lo que nos invitaba justamente Lucía. Porque hay un grupo de gente que en esta dinámica del diario vivir va ejecutando otras alternativas de agricultura. El tema es amplificarlas, ¿no? Y poder, bueno, hacer conciencia, como decimos siempre. Y además tener en cuenta que cuando uno habla de producción agroecológica, también tenemos que tener en cuenta algo que hablamos hace minutitos con May Costa. Si vos te perdiste esa charla, una charla muy interesante, podés, como decíamos recién, visitar en un par de horas la página de Radio Parque Vida, o después cuando nosotros en un par de días subamos el programa completo, o parte de la charla que tuvimos con May Costa, profesora de historia, además de ciencias sociales. Bueno, este libro que ha hecho, Dictaduras Mineras, y esto del agua, de defender el agua, lo importante que es a la hora de producir, porque también algo muy interesante que se debatía y se charlaba y en ese intercambio de ideas
tan ricas que uno tuvo el placer de poder escuchar, tenemos que tener en cuenta que el agua está contaminada, que yo intento y voy a meterle toda la garra para producir bien y saludablemente, pero el agua está Hay contaminada. opciones, ahora están esos filtros naturales que uno, el agua contaminada la pone en esos filtros de cerámica y bueno, se depura el agua, ¿no? Pero bueno, hay que conseguir ese filtro que es muy pesado porque, bueno, pero es una opción frente a tanta agresión al agua, ¿no? Yo pensaba en el mundo guaraní en una expresión que es el ñandé, que es nuestra madre, ¿no? La tierra, y que los guaraníes decían que, bueno, nuestra tierra, nuestra madre, nos da los frutos para alimentarnos, y hay una expresión que es siete, que es nuestra frontera, ¿no? La frontera de la sabiduría de la alimentación, y esa frontera la manejaban las mujeres en el mundo guaraní, que eran las que eran encargadas de la siembra, de la cosecha y de producir los alimentos. Y digo, bueno, volver, ¿no?, a esa memoria tan rica, ¿no?, del mundo guaraní, y poder volver a concientizar, ¿no? Yo digo, tantas expresiones de nuestros pueblos que tenían un profundo sentido espiritual. Nuestra madre, la tierra, la que nos da los alimentos, la que nos da la vida, ¿no?, la que prolonga nuestro existir. Y lo estamos dañando tanto, ¿no?, a nuestra madre. Digo, ¿qué nos pasó en el camino, ¿no?, como humanidad? ¿Qué nos pasó? Y que venimos escuchando situaciones muy, pero muy complejas, muy delicadas, muy trágicas, que tienen que ver con esta respuesta de la naturaleza ante tanta agresión, porque aquellos que están del lado del negacionismo te dicen, no, son eventos naturales de la naturaleza, porque vino el Dana, como hablamos con Eduardo, nuestro amigo que vive en Valencia, y que nos decían, bueno, esto también tiene mucho que ver con el urbanismo salvaje. ¿Qué le estoy haciendo yo a la naturaleza? La contamino, le echo veneno, al río le quiero ganar metros, le quiero ganar kilómetros, quiero edificar sobre él. En algún momento el agua, Edu nos decía, cuando el agua, él nos decía, ni mi mujer ni yo vimos nunca nada igual. Y lo que Es vimos que fue que cuando el agua quiere recuperar su lugar, es imparable. se está tratando de ponerle nombre a situaciones que ya no se pueden controlar y que uno no sabe el efecto, ¿no?, del daño que va a producir lo que estamos haciendo sobre la Tierra. Y la verdad que la Tierra está respondiendo, porque todo lo que está pasando son síntomas de cómo estamos a nivel ambiental. Entonces, hay una respuesta, pero el tema es que mucha gente, como vos decís, niega parte de una realidad que está. Pero bueno, tenemos que despertarnos, ¿no?, y enfrentar la lucha, que no queda otra situación que enfrentar esta maldad, ¿no?, que se hace sobre la tierra diariamente, de muchas empresas, de muchos modelos productivos que dañan y que hay muchos responsables que saben que están dañando. Muchísimos, saben perfectamente, y eso es muy importante decirlo, no es que no saben, porque cuando escuchamos que en diferentes lugares nos hablan de los estudios de impactos ambientales, los hacen las mismas empresas, con lo cual saben perfectamente, porque si vos estás convencido que tu actividad no trae ningún perjuicio, ni a la tierra, ni a ningún tipo de vida humana o no humana, tranquilamente permitís que el estudio de impacto ambiental o el estudio de impactos ambientales lo realice un tercero, objetivamente. Bueno, no. Escuchamos muchas veces, por eso ahora recuerdo y le mandamos un abrazo a Evelyn Vallejos de Catamarca, que nos decía que bueno, que ellos han tenido un logro en este último tiempo, y es que 8 empresas que pretendían en sus actividades extractivistas sacar agua de un solo río, 8 empresas, Emilce, 8 empresas a vos que nos estás escuchando, es tremendo, 8 empresas sacando agua de un río,
han logrado justamente que se les pida que hagan un estudio de impactos ambientales acumulativo. Es decir, vos no me digas cuánto vas a sacar de agua, no. Las 8 empresas tienen que decir cuánta cantidad de agua van a utilizar. Entonces todo eso acumulado va a hacer que tengamos una noción de lo que le va a provocar al río. Y eso después no se recupera. Claro, no Insisto se con lo de recupera. Valencia. En Valencia, cuando nosotros hemos hablado en alguna oportunidad con Gimo Soler, que siempre lo cito en Ecológicamente porque me parece muy importante, y vos decís, uy, pero esto es una catarata de situaciones diversas. No, esto es agresión, porque es lo que comenzamos hablando con Emilce en este bloque. Es la agresión al medio ambiente, la agresión al ambiente, la agresión a la naturaleza, y la naturaleza después responde, se está defendiendo de todo lo que se le hace, de Exacto. sacarle todo el agua a un río, de ganarle metros, kilómetros a un río para urbanizar y para edificar encima y meterle cemento donde antes estaba tranquilo el mar, estaba tranquilo, secar un río, secar una vega, destruir un cerro. Entonces me parece que de eso tenemos que ser conscientes e insisto, siempre con alegría, con mucha felicidad, porque eso tampoco nos pueden quitar, la alegría y la felicidad y el abrazo. Justo cuando estaba en el encuentro de mujeres de Jujuy venía una comunidad originaria con unos carteles que decían, si destruyes la naturaleza, no es desarrollo. Absolutamente. Absolutamente. Nosotros tenemos en nuestro YouTube, en el canal de YouTube de Ecológicamente dice, contaminar no es progreso, no es desarrollo. Y ahora nombro a Celeste Fierro, una legisladora de la ciudad de Buenos Aires, a quien queremos muchísimo también, que ella también todo el tiempo dice lo mismo. Tenemos que separar las cosas. Cuando nos hablan de progreso y desarrollo, si contamina, si mata, si envenena, no lo es. O sea, el progreso y el desarrollo es otra cosa. Si no, estamos confundiendo la terminología, hoy que hablábamos también. Es que el lenguaje se hace confuso, ¿no? Muchas veces, y el poder lo toma para apropiarse, digamos, de esas prácticas agresivas en el territorio. Usa lenguaje ecológico también, Así pero es. es un engaño. Así es. Bueno, 8 de la noche, 40 minutos. Acá me avisa Lucas que Sí. en el mes de la agroecología estamos comunicados con Facundo Monguzzi. Él es ingeniero agrónomo, es de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, parte de la Coordinación de Escuela Nacional de Agroecología. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar y compartir esta tarde y nochecita con ustedes. Así que muy agradecido. Nosotros te agradecemos a vos que te tomes este tiempo y hoy tuvimos charlas, tanto telefónicas, con las que pudimos, porque hoy la comunicación también se puso bastante difícil, pero bueno, con quienes pudimos charlar y en la mesa que nos acompaña hoy nuevamente Emilce Fuensalida, que ella es artista, hablábamos de la tierra. Y te voy a contar algo, tengo mi celular en la mesa y en la mesa me quedó la última frase de la canción con la que abrimos nosotros cada sábado, de Macaco, Madre Tierra. Es una cuestión de amor a la tierra. Justamente, Facundo, amor a la tierra. Y ese es el proceso, ¿no? De amar la tierra para producir ecológicamente, ¿no? Siempre cuando decimos nosotros producir agroecológicamente es poder darle salud a la tierra, darnos salud a nosotros y producir con armonía, ¿no? Queriendo a la madre tierra y aprovechando todo el fruto que ella nos da y agradeciéndole siempre, ¿no? Más en este mes que se hace el mes de la agroecología, poder dar y hacer la difusión de la agroecología en este contexto bastante difícil, en especial para los pequeños productores, donde vienen subiendo los alquileres, donde muchos tienden a dejar la producción hortícola y empezar a buscarse otra forma, ¿no?
Entonces es algo de que nos están dejando un poco con este modelo nuevo que se está implementando, digamos, nos están dejando también sin muchos productores y también que se están apoyando el modelo del agronegocio muy fuertemente, ¿no? Y ante esa situación, te consulto porque lo que sí se escucha, y se está escuchando mucho últimamente, es la palabra agroecología. O sea, contrario a lo que por ahí vos ves desde adentro, esta lucha que hay Uh-huh. en una forma de producir y otra. Sin embargo, la palabra agroecología se empezó a escuchar mucho y en diferentes programas que no tienen absolutamente nada que ver con las luchas ambientales. ¿Ustedes cómo llevan a cabo esa lucha? ¿Cómo hacer con esto? Con el apoyo a un modelo de producción destructivo y bueno, Uh-huh. y esto de financiamiento, productores que dejan de producir agroecológicamente. Sí, nosotros principalmente venimos trabajando con productores en distintas zonas y en especial con capacitaciones a los productores en todo lo que es sistema de producción agroecológica. Por eso creamos nuestra Escuela Nacional de Agroecología. En julio hubo una nueva camada de productores y productoras que se recibieron y estamos desarrollando distintos talleres en distintas zonas. Ahora el 26 y el 27 en el INTA Hilario Escazú y en el partido Villarino va a estar dándose un curso de bioinsumos que nos va a estar acompañando el ingeniero César Gramaglia, también muy capo en la producción de bioinsumos, producción de papa agroecológica. Y lo que tenemos que hacer es difundir más y muchas veces en estos contextos contener, tejer las redes para que los productores se puedan quedar y seguir produciendo el alimento, ¿no? Fortalecer las redes de comercialización, hoy donde mucho prima el individualismo, el yo me salvo, mi microempresa, nosotros seguimos apostando lo colectivo, al desarrollo colectivo, comunitario, donde es muy importante poder fortalecer estos lazos y en especial trabajar el contexto también de feminismo en el campo, porque a medida que se da un contexto de ajuste económico, aparece más la violencia de género, aparece más el consumo problemático, entonces hay que ir abordando estas cosas, ¿no? Poder desarrollar en los pueblos el arraigo que nosotros le decimos, le falta mucho arraigo en el interior a nuestros pueblos, que puedan estar produciendo, generando que los pibes se queden en el campo, es muy necesario, ¿no? Entonces seguir afrontando en este momento difícil, ¿no? Pero también el contexto hace que algunos productores se empiecen a preguntar qué otras formas podemos producir porque no nos está dando el bolsillo. Y lamentablemente ahí también surge la propuesta de la agroecología, de poder decir, bueno, tenemos estas alternativas, cómo poder producir. Entonces hay, por suerte, yo vivo en la zona del partido de Patagonia y Villarino y hay una gran difusión en estos momentos de la agroecología y también en el uso de los bioinsumos, ¿no? Que ahora estamos, después del 17 de julio, si no estoy mal, o julio o junio, se dio marcha atrás todo lo que se había trabajado con la preparación y los protocolos de bioinsumo con el SENASA, la parte de agricultura familiar, ¿no? Entonces volvemos unos pasos para atrás, pero creemos que la mejor difusión es poder estarlo difundiendo, haciendo y que esté en manos de los productores el conocimiento. Y a vos, siendo agrónomo,
¿Qué te llevó a hacer Sí, agroecología, Facundo? Vos sabés que es una pregunta que te hago porque ayer participamos de una charla muy interesante justamente en la que participó, en la que estuvo, porque Ujú. participó, en la que estuvo Martín Turnes, director de El Agrónomo. Y bueno, es una ficción justamente que invito a todos, todas, todos quienes nos están escuchando en este momento que vean porque interpela muchísimo. Y bueno, vos justamente tenés una profesión que en la producción eh, agrícola es fuertísima porque son quienes a veces son el instrumento de decisiones que se toman. Ya hablábamos recién de un modelo, vos elegiste otro. ¿Qué te llevó a elegirlo? y es largo la historia, pero bueno, no, en la Facultad de Agronomía siempre se ven los dos modelos muy fuertemente, sí predominantes, ¿no? Del agronegocio, en donde están legitimados, digamos, por las leyes de educación, eh, todo el modelo del agronegocio, ¿no? A mí siempre de chico tuvimos pequeña producción, en especial porque mi abuelo era migrante italiano y el contexto se ve muchas veces la migración, yo lo asimilo que vos tratas de producir tu propio alimento y tratar de asegurarte, ¿no? Por las condiciones de los migrantes, es una suposición. Y eso me llevó a estudiar en un colegio agrotécnico y después poder cursar una beca en Italia y donde aprendí sobre todo lo que es la agricultura orgánica. Entonces entré a agronomía con otra idea y un poco de la militancia. Estuvimos muy fuertemente en la lucha en contra de Monsanto y desarrollar toda la carrera en ese contexto, ¿no? Creo que las organizaciones sociales y las organizaciones estudiantiles son muchas veces las que hacen ver que se vea la agroecología, ¿no? Siempre y cuando las organizaciones sociales, estudiantiles, digo, articulen con organizaciones sociales y hagan ver la realidad del territorio y de los pequeños productores. Creo que eso me llevó, ¿no? Eh, a poder hablar y trabajar sobre la agroecología y ser parte también de una organización social, sindical, política como es la Federación Rural, ¿no? Eh, y poder difundir otro modelo, porque estudiar agronomía te da las herramientas básicas, pero muchas veces hay que darse la forma y poderlo llevar en territorio y trabajar con los productores, y muchas veces se torna más una tarea de militancia en conjunto con la profesión para poder que los pequeños productores den estos pasos hacia la transición agroecológica, ¿no? Y puedan producir y no estar muchas veces agobiados con que tienen que estar pagando el insumo, los alquileres, eh, en estas cuestiones, ¿no? Escuchaba esto último que nos dice Facundo, esto de estar agobiados, de pagar los alquileres, de los precios altos de los alquileres que tienen que pagar, ese agobio y esa manera que tiene un modelo muy, pero muy afianzado en las últimas décadas en nuestro país, que tiene muchísimas herramientas desde el poder y desde el financiamiento para justamente Ujú. apretar. Y bueno, esta lucha, este ideal que él nos lo dijo muy sintéticamente, militancia, esto es una militancia, militar por hacer algo a favor de la vida. Es así. Eh, Militar y construir eso, la agroecología, ¿no? La agroecología, muchas veces decimos que es un proceso de transición, pero uno también tiene que hacer una transición interna, mentalmente, ¿no? Para lograr esto. Y sí, la cuestión que ahí remarcaba de los alquileres. Yo hace 3 meses estuve en una escuela internacional de bioinsumos que armamos con todas organizaciones latinoamericanas,
y nos toca exponer un poco la realidad, y cuando exponemos la realidad, de poder explicarle a los otros productores que acá no hubo ningún proceso de reforma agraria, que se alquila la tierra, y que es muy difícil acceder a la tierra para quien no la tiene, no lo podíamos explicar. Era muy difícil que ellos puedan entenderlo, ¿no? Y uno empieza a hacer un poco de historia y bueno, dice, bueno, Brasil tiene un proceso dentro de todo de reforma agraria, Bolivia lo tuvo, Perú lo tuvo, México lo tuvo, va viendo todos los países, Estados Unidos lo tuvo, Chile, y cuando empieza a buscar ese proceso acá, no hubo algunos procesos muy cortos o muy simplificados en el peronismo, en la época de Perón, pero no hubo un proceso de masificación, de reforma agraria, de discutir, ¿no? Algo tan utópico o tabú que decimos, pero creo que ahí hay algo central. Si por ahí los políticos dicen, bueno, discutamos desarrollo productivo, si nosotros no discutimos la tenencia de la tierra, no estamos discutiendo salud. Y cuando discutamos la tenencia de la tierra, ahí discutimos salud y discutimos desarrollo productivo. Porque si un productor tiene que vivir en una casilla de madera, o viajar para producir, o no puede instalar una bomba de agua, o no puede instalar una cinta de goteo, o no puede hacer un corredor biológico, no estamos haciendo un desarrollo productivo. Y muchas veces miramos a Europa y bueno, en Europa no hay latifundios. Entonces hay más. Muchas veces no podés alquilar la tierra, tenés que producir o venderla. Clarísimo, clarísimo, Facundo, te agradecemos y vamos a seguir en contacto porque nos parece muy importante, sobre todo por esto que nos acabas de contar, porque es toda una situación que tiene un montón de situaciones dentro, esto de producir agroecológicamente. La tierra, la pertenencia, el arraigo. Esto, y si querés, nos podemos despedir con esta reflexión acerca del arraigo, porque eso también es muy importante, porque nosotros hemos hablado y hemos tenido la oportunidad de escuchar muchas veces en charlas en el programa, cuando nos cuentan que hay un montón de personas que vienen a Buenos Aires justamente con un desarraigo por su tierra, porque los expulsan por las actividades, las diferentes actividades extractivistas. Y esto del arraigo y de haber perdido un poquitito eso de decir, che, yo me voy a quedar acá porque esta es mi tierra y la vamos a defender con la familia, con las familias, con los vecinos, vecinas, y vamos a producir y vamos a tener esa relación ancestral, como veníamos hablando hoy. Es así, de poder generar el arraigo en los pueblos y en las comunidades y repoblar la Argentina, que hoy el 93% está en 3 ciudades concentradas, y eso también hace desempleo, ¿no? Estar todos apretados y que aumenta el costo de los alimentos. Entonces repoblar la Argentina es un deber que nos tenemos que plantear, pero para vivir con las condiciones dignas y que los pibes puedan llegar a la universidad pública y que puedan tener internet y que los caminos se puedan transitar y se pueda hacer el flujo necesario de la producción, ¿no? Buenísimo, Facundo, te agradecemos mucho, nuevamente te lo digo y vamos a seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Abrazo enorme. Hablábamos recién con Facundo Monguzzi, él es ingeniero agrónomo, es de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, además es parte de la coordinación de la Escuela Nacional de Agroecología, en el mes de la agroecología en Argentina, algo tan difícil, hablaba del arraigo y hoy justamente charlamos con una persona, Emilce,
yo no me quería extender porque ya estamos terminando, Marcela, con alguien que venía de Bolivia. ¿Y qué nos contaba Marcela justamente? Sí, que se había ido a la ciudad, que su padre producía quinoa ahí en Bolivia, pero que él era de la ciudad, que había pasado alguna vez por el campo. Y yo le pregunté, ¿no sos de la generación que ya nació en la ciudad, que nunca trabajó la tierra, ¿no? De la generación campesina? Y me miraba y me dice, sí, no, la verdad que no estuve en la tierra, no llegó a trabajar la tierra. Y bueno, esto, ¿no? Que venimos hablando programa tras programa de que, bueno, a raíz de las diferentes necesidades y de las diferentes situaciones que pasa el campesinado, mandan, y lo hablamos anoche y en otras oportunidades, mandan a sus hijos a la ciudad, a las diferentes ciudades, para que tengan una mejor calidad de vida, entre muchas comillas, y que es terrible. Muchísimas comillas, Marcela, muchísimas comillas, porque vos decís, vienen a la ciudad a buscar qué cosa, qué es lo tan promisorio que se puede encontrar en la ciudad. Bueno, no lo sabemos. ¿Y por qué se vienen de los pueblos? ¿Y por qué las empresas y las grandes corporaciones van a los pueblos a prometer puestos de trabajo? Entonces, empecemos a pensar, empecemos a armar este rompecabezas que parece difícil, pero no es tan difícil. Las empresas van a los pueblos, prometen puestos de trabajo, mucha gente se va de esos pueblos porque quedan, como hemos escuchado hoy, a May Costa que nos contaba sobre la minería, por ejemplo, quedan realmente destrozados, prácticamente sin nada, con contaminación. Bueno, y van a las ciudades. Y él nos decía, y ayer también lo escuchábamos, él nos decía 93%, ayer también escuchamos entre un 93 y un 95% de concentración en 3 ciudades en la República Argentina. Estamos hablando de 46 millones de personas. Es abrumador. Te quedaste pensando. No, me quedé pensando. Dejamos pensando Emilce, que se quedó pensando, y para mí ya estaba pensando en una próxima obra para representar esto. Bueno, Sí, ya estoy trabajando, la verdad que estoy trabajando en una serie próximamente sobre la biología y el arte, pero tiene que ver también con el medio ambiente. Y bueno, y ahí estoy procesando. No quiero avanzar mucho con esto, pero porque la verdad que la muestra se va a ver cuando se inaugure, pero sí, bueno, tomando algunos pensamientos de un biólogo muy importante, y bueno, y haciendo la obra. cultura del amor para romper con el odio y la destrucción. Y hemos escuchado también en este último tiempo, pero hace muy poco, Marcela, por ahí vos me ayudás y tenés mejor memoria, pero alguien decía, en las luchas hay abrazos. Sabés que es muy difícil, porque las corporaciones tienen mucho poder, hay mucho silenciamiento, hay mucha complicidad de los medios, porque los medios no informan, no cuentan qué es lo que sucede y por qué estamos como estamos, sino que solamente hay un 1%, un 2% que todo el tiempo te repiten y que te dicen que por eso estamos mal. Bueno, pero hay números de ese lado, hay dinero, hay poder, hay más números, hay más dinero, hay más poder. Y siempre ese es el horizonte. En las luchas hay abrazos. Y aunque la cosa sea muy difícil y este otro lado sea muy poderoso, en las luchas siempre hay amor y siempre hay abrazos. Entonces, esa es la propuesta de Ecológicamente. Te agradezco, Emilce. Muchas gracias por compartir, la verdad que hermoso el programa, y siempre me voy reflexionando todo lo que uno procesa en la información, ¿no? Y bueno, pensando por dónde será nuestra salida. No sé por dónde será nuestra salida, pero el sábado que viene ya sabes dónde está la entrada del estudio, así que ya por ahí vamos agendando. Marcela. Bueno, hermoso programa, mucho, aprendiendo mucho. Y bueno, me llevo un par de palabritas mismo, esto el arraigo, ¿no? En el mes de la agroecología,
la semilla, ¿no? Que es vida, que es muy importante. Y anoche escuchábamos la propuesta de cambiar, que se lo quería compartir a Facundo, pero no nos dio el tiempo, de cambiar la palabra producir a llevarla a cultivar, ¿no? A volver al principio de todo, ¿no? Que es la agricultura, porque que es donde nace. Entonces, bueno, comparto esto, me quedo con esto y muchas gracias. La pasé muy lindo. Agradecemos a Lucas Payares en la operación técnica. Recién ahora me escucho, pero perfecto. No sé cómo salió. ¿Cómo estuvo saliendo, Lucas? Excelente. ¿Todo bien? Lucas Yo me dice estuve todo bien porque monitoreando. Lucas dice, ya está, estamos terminando, no me puedes preguntar ahora cómo estuvo pero saliendo. estuvimos monitoreando, estuvo saliendo excelente. Y vamos a agradecerle porque él anónimamente estaba participando y colaborando en el streaming. ¿Cómo salió el streaming? Gabriel Soria. ¿Podemos decir que sos nuevo integrante de Ecológicamente? Sí, podemos decir. No, se ríe. No, comprométete. No me digas que sí tímidamente, como diciendo, bueno, pero mira que si el sábado que viene, pues ya conocemos a alguien muy cercano que dice, no, pero si yo el sábado que viene tengo muchas cosas que hacer. Estás comprometido, ya está parte del equipo entonces, Gabriel comprometido, Soria ahí colaborando con el streaming. Muchísimas gracias a vos que estás del otro lado, muchísimas gracias a Emil Se Fue en Salida, que estuvo otra vez con nosotros y que el sábado que viene ya la comprometimos, listo, ya está. Sí. El sábado que viene nos volvemos a encontrar para seguir aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. Tengo en mi alma un huracán que barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos, derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. Para morir, oh, morir para vivir, sembrar nuestra semilla, nuevos plantíos de vida, entrañas de inquisición, armada invencible destrucción, armas de un infierno al que tú y yo hemos muerto, luchar contra el mal que nos quiere dañar,
volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar. Almería, desierto total, ambición de un rey fatal, oraciones de una mujer que vio a su pueblo renacer, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar.